Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este video quiero mostrarte la forma definitiva para corregir el trasteo en una guitarra. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. En este caso, estaré trabajando sobre una guitarra eléctrica modelo Stratocaster, la cual, a pesar de tener las cuerdas a una altura mayor a 2.5 milímetros en el traste 12, trastea de manera exagerada en muchos puntos y en todas las cuerdas, como veremos a continuación. Para empezar con el proceso de corrección, se debe desmontar toda la guitarra, para trabajar únicamente con el mástil. Una vez se tiene el mástil libre, se procede a medir la curvatura del alma. Para ello se utiliza una galga calibradora de 0.04 milímetros de grosor, junto con una regla lo suficientemente larga para abarcar todo el diapasón. El proceso consiste en posicionar la regla sobre el diapasón e introducir la galga y verificar que ésta entre libremente en la parte media del diapasón y se detenga en los extremos. En este caso, se puede observar que el alma tiene un ajuste adecuado. Sin embargo, para realizar la reparación, se debe dejar el mástil totalmente recto, así que para ello, se debe distensionar el alma girando el tornillo hacia el lado de las cuerdas graves. Una vez se gira el tornillo tensor del alma, se debe aplicar una ligera presión con el peso de nuestras manos, para liberar la tensión en la madera. Posteriormente, se toma la regla y se posiciona nuevamente en la parte superior, y se debe verificar que en este caso, la galga calibradora de 0.04 milímetros no ingrese en la parte central ni tampoco en los extremos, lo que indica que el mástil ya está totalmente recto. A continuación, se procede a pintar la parte superior de cada uno de los trastes, utilizando un marcador de tinta. Posteriormente, por medio de un taco de lija totalmente plano, se procede a desgastar los trastes de manera equitativa, hasta que la tinta del marcador desaparezca por completo de todos. Realizada esta operación, se procede a coronar nuevamente los trastes. Este proceso hace referencia a darles la forma redondeada que tienen originalmente. Para ello, se utiliza una lima cóncava especial para este tipo de operación. Si no tienes esta herramienta, te dejo un enlace en la parte superior y en la descripción del video, para que mires una alternativa casera, que se puede utilizar para realizar este mismo proceso. Terminada la etapa anterior, se procede ahora a calibrar la altura de los trastes. Para ello se utilizan cuchillas de bisturí de diferentes tamaños. El proceso consiste en realizar una medición de 3 trastes consecutivos, posicionando la cuchilla por su parte plana, y verificando que ésta no se balancee para ninguno de los dos lados. Si esto sucede, como en este ejemplo, significa que el traste de la mitad está más alto que el anterior, y por lo tanto debe limarse para dejarlo a la misma altura de sus compañeros y evitar así, que la cuerda trastee, en ese punto específico. Una vez se empieza a limar el traste en cuestión, se debe verificar constantemente que el balanceo desaparezca y evitar limar de más, ya que esto ocasiona que el error no se corrija y se traslade al traste siguiente. El punto correcto para detenerse con el limado es cuando la cuchilla queda totalmente estática encima de los 3 trastes. Es decir, sin ningún tipo de movimiento ni balanceo. Una vez clara la mecánica del proceso, se continúa realizando esta misma operación a lo largo de todo el mástil. Para avanzar, se debe ir corriendo de a un traste a la vez. Es decir, se empieza con los trastes 1, 2 y 3, y una vez terminados, se continúa con los trastes 2, 3 y 4. Posteriormente, 3, 4 y 5, y así sucesivamente hasta finalizar.
Terminada esta operación, se procede a pulir todo el trabajo por medio de lija número 600, y posteriormente, con lija número 1000, evitando en todo momento tocar la madera del diapasón. A continuación, se aplica pulimento para metal en cada uno de los trastes, con el objetivo de recuperar su brillo de fábrica, y dar un excelente acabado. Posteriormente, se procede a nutrir el diapasón, aplicando aceite de limón o cualquier tipo de aceite vegetal. Hasta el momento, este es el resultado de todo el proceso. Con la reparación ya hecha, se procede a armar toda la guitarra. A continuación, y antes de instalar nuevamente las cuerdas, se procede a darle la curvatura que debe tener el mástil, ajustando nuevamente el tornillo tensor del alma. En este caso, se debe girar hacia el lado de las cuerdas agudas, y verificar con la regla y la galga calibradora, que ésta ingrese en la parte central, y se detenga en los extremos. Indicando así, que existe una leve concavidad, propia y necesaria en este tipo de instrumentos. Realizada la operación anterior, se procede a instalar nuevamente las cuerdas. Para finalizar este trabajo, voy a calibrar la altura en la cejilla superior, ya que las cuerdas están demasiado altas. Para ello, se levanta cada cuerda, y se procede a profundizar cada ranura utilizando una pequeña lima redonda. Con el paso anterior, la reparación está totalmente terminada, así que procederé a verificar el sonido y comprobar que el trasteo haya desaparecido. Como pudimos apreciar, la operación fue todo un éxito. Como se pudo observar en el principio de este video, esta guitarra vino con una altura de más de 2.5 milímetros en el traste 12, pero después de todo este proceso, he logrado dejarla con 2.1 milímetros en la cuerda 6, y 1.9 milímetros en la cuerda 1. Con esto hemos llegado al final de este video. Si este episodio fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal, para apoyarme y poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.